Saludo cordial a todos los que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación comunitarios y a través de nuestras redes sociales. Tenemos hoy como invitado a nuestro alcalde municipal, Freddy Castaño Aristizábal. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Dubian. Un saludo muy especial a usted. Agradecer muy especialmente a Granada Estéreo, Babos TV, a todo el equipo de comunicaciones del municipio. Saludar muy especialmente también a todos los habitantes de Granada, Antioquia, los que en este momento se encuentran reportando sintonía, a todos nuestros paisanos que se encuentran en toda la geografía nacional e internacional, a todos los habitantes de las 14 veredas, 52 veredas, 14 sectores, el centro poblado de Los Medios y el corregimiento de Santana. Bueno, alcalde, vamos a conversar aquí un rato con usted y con todos los que nos siguen a través de nuestros medios. Queremos hacer como ese recuento de todos estos meses de trabajo al frente de la administración municipal. Y bueno, queremos que iniciemos esta entrevista, alcalde, partiendo de ese 28 de diciembre que se tomó posesión como alcalde para el periodo 2020-2023, acompañado de su familia, de sus amigos, de toda la comunidad en el templo filial. Bueno, y con eso inició, alcalde, pues digamos que este reto de ser nuevamente el que dirija los destinos de Granada por estos 4 años. Sí, es correcto, Dubian. El 28 de diciembre, digamos, lo que iniciamos a nivel personal, una nueva etapa en nuestra vida, a nivel institucional y comunitario, es nuevamente ejercer los destinos de nuestro municipio. A partir del primer nivel del 2020, en el cual teníamos nosotros pues una gran responsabilidad, un gran reto, un compromiso con todos los habitantes de nuestro territorio, y lo más importante es continuar, complementar y seguir toda la actuación administrativa e institucional que en el proceso de mandatos anteriores se debía de continuar. Entonces, durante la parte previa de la administración, pues es eso, finalmente hacer todas las acciones de continuar las obras, las actividades, de proyectar el equipo de gobierno, empezar todo el trabajo preliminar del plan de desarrollo y, digámoslo así, que a conocer cómo está el contexto regional, nacional y departamental con el señor gobernador, con el tema de la asociatividad que tiene nuestro municipio y el entendimiento también con el nivel nacional, con el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, y también pues empezar todo lo que es la fase preliminar de la administración, o sea, lo que tiene que ver con los correspondientes componentes de la administración, empezar pues con la conformación de el equipo de trabajo, seguido, claro está, pues lo que es el inicio de la formulación del plan de desarrollo y también pues empezar, como lo decía anteriormente, a ir abriendo puertas en el contexto supramunicipal. Alcalde, pues si bien esta es su segunda experiencia al frente de nuestro municipio y ya había vivido, digamos que su primera posesión y a inicio, por supuesto, de gobierno, podríamos decir qué diferencias se encuentra entre esa primera inicio de administración y esta que estamos todavía, pues estamos, digamos que en los primeros meses, pero vamos a arrancar primero de ese inicio porque hay mucho que hablar, porque ha sido, por supuesto, un inicio de año muy convulsionado. Claro que sí. Haciendo un paralelo, primero que todo, el primer mandato, pues, en mi percepción, había un poco menos de experiencia, había también, claro está, pues, mucha más juventud. También existía cierta incertidumbre en mi percepción de la comunidad, donde, bueno, este muchacho fue personero y ahora alcalde, no había pues aún
como la suficiente solidez del nombre de Freddy Castaño en la comunidad. Pues teníamos el antecedente que había sido personero municipal, abogado, que ya habíamos de pronto avanzado en unas actividades comunitarias, pero que también la gente pues estaba a la expectativa de saber cómo iba a ser esa respuesta ya desde el manejo administrativo con respecto al tema de la ejecución de las respectivas obras, y también pues ese primer año en el primer mandato, digámoslo así, que con sus puntos de vista, sus complejidades, veníamos pues con el tema de Ley 617, que era un gran reto para nuestra institucionalidad, que también, claro está, pues teníamos nosotros que ir generando confianzas luego de un proceso electoral, que también era necesario tener un equipo de trabajo que tuviera la misma línea que se expresaba desde la cabeza del municipio, y también pues ir generando como ante todo unas posibilidades con los mandatarios de la región y también pues con el gobierno nacional y el gobierno departamental. Si podemos hacer, digámoslo así, que una especie de comparación, yo digo que ambos ejercicios del mandato son totalmente diferentes, a pesar de que se diga que hay un plus por haber sido ya alcalde, que de pronto haya de parte de la comunidad mucha mayor confianza, que digámoslo así ya haya muchas acciones que mostrar. Cada mandato es diferente, cada ejercicio de gobierno es totalmente variado por muchas circunstancias, por muchas razones. Digámoslo así, que en el momento del mandato anterior estábamos bajo toda esa dinámica del proceso de paz, que estábamos también manejando todo ese tema de una orientación del gobierno nacional con respecto al tema de las víctimas, que teníamos también por parte del señor gobernador de Antioquia un compromiso con la educación, y digamos que ahora ya en estas primeras de cambio, pues donde hay un tiempo más de recorrido por parte del gobierno nacional, del señor presidente Iván Duque Márquez, que ya él a través de sus diversas acciones empieza a mostrar también inversión en los territorios, y ahora pues con la situación actual del gobierno departamental, pero digámoslo así, que con la orientación que desde el nivel departamental, pensar también cómo hacemos esos contrastes con el plan de desarrollo del nivel departamental con el nivel municipal. Pero sí son, en resumen, dos experiencias totalmente diferentes, pues en algunos puntos de convergencia, como lo decía, pero en el grueso del ejercicio del mandato sí es totalmente una novedad este nuevo periodo de alcalde. Y sí que va a ser novedad. Ahora vamos a hablar de todo, por supuesto, esto que estamos viviendo, porque ya iremos llegando a todos estos temas. Alcalde, se asume, por supuesto, una administración y siempre se tienen muchos retos, muchos sueños que se van desarrollando, unos a corto, otros a mediano, otros a largo plazo. Pero hay un tema que es de los primeros que seguramente ocupa, digamos que las planeaciones que usted hace con su equipo, y fue conformar el equipo de gobierno que lo está acompañando, por supuesto, en estos momentos. ¿Cómo fue ese proceso para conformar ese equipo de trabajo? ¿Qué tuvo en cuenta? ¿Qué nos puede contar, alcalde? Seguramente en ese ires y venires de todos esos temas vienen unos nombres, van otros, y finalmente se consolida un equipo que lo tiene en ese momento. Pero ¿qué nos puede contar de ese momento para conformarlo? ¿Qué tuvieron en cuenta? Sí, en cuanto a las virtudes, en cuanto a esas características, en cuanto a esas aptitudes de los que iban a conformar el equipo de gobierno, principalmente pues se tuvo ante todo una valoración eminentemente de idoneidad, de capacidad,
Con respecto, por ejemplo, al tema de los secretarios, ya varios habían trabajado conmigo en la administración anterior, entonces conocían en detalle cuál era el entendimiento con el alcalde. Otros, pues que es una primera experiencia como alcalde, pero ya había tenido la oportunidad de haber interactuado en otros espacios y finalmente, pues con otro equipo, sí es, digamos, lo que una experiencia nueva en todo el sentido de la palabra, pero también siempre mirando sus hojas de vida, mirando también su experiencia, mirando también sus capacidades para ejercer cada una de las funciones que se desempeñan en cada una de las dependencias, y más con un gran reto como lo es lo minúsculo y lo corto que es el equipo de trabajo por diversas situaciones, entre ellas pues la parte fiscal y financiera, que requiere entonces aumentar esfuerzos, que yo diría que requiere ante todo doblegar actividades, un cargo que por ejemplo en otros municipios lo desempeñan 4 o 5 personas, aquí lo hace uno, y digámoslo así que con todo con la población amplia que tiene nuestro territorio, que cada vez va creciendo más y más, entonces implica para cada uno de los funcionarios asumir un reto muy grande. Primero el reto pues que es con el pueblo, con la comunidad, también con las diversas instituciones y ya pues con el direccionamiento que se dé desde del despacho del alcalde. Pero digámoslo así que uno en el equipo de gobierno trata de equilibrar muchas situaciones. Hay que tener en consideración también lo que establece la ley de la equidad de género, o digámoslo así que las cuotas con respecto al tema de la participación de las mujeres. Pero a mí siempre me ha parecido muy importante trabajar con el género femenino. Hay una consideración especial hacia este grupo poblacional y también pues tener en consideración si en el nivel local existen las capacidades y potencialidades, pues hay que también permitir que se genere esa oportunidad, si se quiere decir, pues para que también nos acompañen en este ejercicio del mandato, pero principalmente pues el tema de la capacidad, la idoneidad y en algunos casos, claro está, pues la experiencia, el recorrido en cada uno de esos cargos. Alcalde, como usted lo decía ahora en esa ley de equidad de género, en su equipo, pues digamos que más cercano, ese equipo de gobierno, pero está 50-50, está Durley, secretaria de gobierno, Gloria, secretaria de Hacienda, y Jorge, planeación, y Joaquín, infraestructura. Es correcto, sí. A nosotros la ley nos da la directriz de que en la alta gerencia o en cargos directivos se debe ocupar un 30% por parte del género femenino. Pero digámoslo así, a pesar de que existe esa condición, también es porque es pero muy importante verificar que las mujeres que nosotros tenemos en nuestro equipo de trabajo, en mi percepción, son las más indicadas, son las que me generan a mí mayor confianza y también pues las que tienen mayor capacidad de entendimiento con la comunidad. No solamente es ese reflejo del trabajo, el cumplimiento de las funciones, sino también una parte muy, muy valiosa que lo tenemos nosotros desde nuestra visión del ejercicio del gobierno, es que haya un buen entendimiento con los ciudadanos. Entonces, el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Gobierno, pues ya he tenido con ella, la conozco desde tiempo atrás, siempre he valorado también mucho su capacidad de interrelacionarse con la ciudadanía, ha tenido ya mucho contacto y contexto con la población y también pues mirando su hoja de vida es digna de admirar, ya que es abogada, especialista y en este momento está adelantando su carrera de contaduría. Y con Gloria, pues ya con ella tuve ya la oportunidad de
que me acompañara en el periodo anterior en la Secretaría de Hacienda, que lo hizo supremamente bien, pues es más, ella ha venido siendo ratificada en el gobierno posterior y nuevamente ratificada por este servidor para esta segunda etapa del mandato. Alcalde, hasta el mes de marzo pues se venía un ejercicio, digamos que normal, en cualquier inicio pues, de gobierno, donde pues se planea, se piensa diferentes temas que se han desarrollado durante estos 4 años. Pero después vino, por supuesto, un cambio total a las dinámicas. Yo creo pues que obviamente nadie estaba en sus planes. ¿Cómo fue esa ruptura, alcalde? Digamos que iniciar una proyección con muchos sueños, con muchos ideales que seguramente siguen estando ahí presentes, pero cuando llega una situación de esas que sobrepasa todas las dinámicas, pues ¿cómo manejar ver esos cambios tan abruptos? Sí, digámoslo así, que se estaba haciendo una muy buena apertura, ya pues estábamos pasando esa etapa de el empalme, la etapa ya de la conformación del equipo de gobierno. Se estaba empezando a mostrar una visión de una administración en su génesis, en su arranque, en su inicio. Ya habíamos terminado el primer periodo de sesiones del Consejo, ya se habían aprobado algunos proyectos de acuerdo importantes, ya estábamos en la fase de formulación del plan de desarrollo, ya estábamos empezando a tener un entendimiento, digámoslo así, que muy claro con el gobierno departamental, ya estábamos empezando a iniciar gestiones ante el gobierno nacional con digámoslo así, los líderes que de una u otra manera tienen contacto en el nivel extramunicipal. Estábamos también ya haciendo una planeación estratégica de lo que iba a ser este año. Estábamos también ya, digámoslo así, que avanzando en todo lo que es la fase de diagnóstico del plan de desarrollo, y el 16-15 de marzo el señor presidente de la República, cuando hizo el anuncio de que enviaba a los estudiantes de las instituciones públicas, los niños del CDI y los jóvenes del SENA a la casa, pues inmediatamente percibía yo que si venía una orientación desde el mismo gobierno nacional, pues tendríamos que estar ante todo preparados para asumir, digámoslo así, que un gran reto como era la orientación y la atención de esta contingencia generada por el COVID-19, lo que implicó una reingeniería, lo que implicó ante todo una modificación estructural de muchos temas en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Entonces ya era estar casi que atados a las decisiones del señor presidente de la República, el tema de entrar a asimilar las decisiones del gobierno nacional, que en esto tiene toda la orientación, que también era un ejercicio de enseñanza y de aprendizaje, de enseñanza para nosotros transmitir de una manera correcta el mensaje del señor presidente de la República, sin que tampoco nosotros perdiéramos la autonomía como entidad territorial, y también un aprendizaje, pues porque inicialmente, y yo diría que en todo el contexto nacional esto era una novedad, no conocíamos aún los efectos, no conocíamos aún los resultados, era un proceso de bastante incertidumbre, temor y miedo, pero que nosotros, pues digámoslo así, pienso yo que tomamos decisiones en el momento acertadamente. Una primera etapa que nosotros llamamos emergencia sanitaria, una segunda que llamamos cuarentena por la vida, y otra tercera que es en la que nos encontramos, que se llama aislamiento preventivo obligatorio, y ya pues próximamente vendrá una que se va a denominar aislamiento preventivo inteligente. Alcalde, ¿qué ha sido lo más complejo
en el marco de esta pandemia para usted como alcalde, como alcaldía? Bueno, digámoslo así que es una suma de incertidumbres, una suma también de situaciones complejas, principalmente porque es tratar de asimilar, como lo decía anteriormente, este tipo de órdenes que emanan desde el gobierno nacional y que tienen que impactar aquí a nivel local. Entonces requiere con la ciudadanía una muy buena comprensión, requiere ante todo una confianza en la cual nosotros los alcaldes pues vamos acatando las disposiciones, pero también saber cómo las aplica y cómo las llevamos aquí en el contexto local, un contexto como el de Granada que es bastante rural, un contexto también en el cual hay en la economía pues requiere aún fortalecer muchos de esos espacios y de esos escenarios, pero también pues implica ante todo saber y conocer el territorio, efectivamente saber cómo nosotros íbamos a enfrentar esta gran contingencia, pero aquí yo creo que ha habido una gran solvencia comunitaria. Aquí se ha visto nuevamente el fortalecimiento institucional en pleno. Hemos visto pues que sí hay unas instituciones que también, digámoslo así, pues han padecido también los efectos de esta contingencia, que implica también un cambio de dinámica, de aislamiento, de no poder interactuar directamente con los habitantes, de no poder reunir, por ejemplo, las juntas de acción comunal, la subcomunal, de pronto de que muchas de las actividades del día a día tengan que ser un poco limitadas, de saber que de pronto en muchas ocasiones el tema de que las personas tienen que estar en ciertos lugares con ciertas restricciones, sin lugar a dudas se genera puntos de vista y de opinión, pero en términos generales yo considero que hemos sumado voluntades aquí en el nivel local. Creo yo que la gente pasó de mirar el tema del COVID como algo lejano, como simplemente algo que uno ve en los medios de comunicación, a verlo como una realidad latente, verlo como también una posibilidad de que en nuestro municipio hayan casos y personas que se contagien, que era para nosotros también un gran reto tratar de complementar estas acciones que emitían, como lo decía, del gobierno nacional, pero por ejemplo saber que uno tiene que cambiar las prioridades, que por ejemplo ya no se pueden hacer actividades culturales en espacios como la Casa de la Cultura, la Feria de Ganado, que fue yo creo que fue uno de los grandes duelos que ha tenido nuestra población luego de una historia y un recorrido, y también en la memoria lo que ha sido la Feria de Ganado, el templo cerrado. Entonces, digámoslo así, que eso implicó ante todo una reinvención de toda nuestra comunidad, a pesar, vuelvo e insisto, que en nuestro municipio ha sido bastante efectivo y legítimo la aceptación por parte de la ciudadanía de todas estas medidas. Se entiende que son para cuidarnos y para beneficio de todos. Alcalde, en este manejo de toda esa pandemia del COVID-19 y como usted lo manifiesta, esas orientaciones que llegan desde el gobierno nacional y que se toca, pues, digamos, que hacerlas cumplir en todo el territorio nacional, y como es el caso, obviamente, pues, de Granada, y que desde la alcaldía se debe ejercer esa autoridad, ese manejo con la población, que a veces, pues, digamos, que se torna un poco a veces complejo, no es fácil que la gente entienda, pues, esas limitaciones, que a veces, pues, pregunten una cosa y la otra, cómo manejar, como digamos, que
esperanza, esa desesperanza de la gente, como esa tensión que en últimas también a veces llega mucho hacia el alcalde, porque todos esperando, bueno, ¿y el alcalde qué va a decir Sí. esta vez? ¿Cómo se maneja eso, alcalde? ¿Cómo lo maneja usted? Porque sabemos que es una responsabilidad grande que se tiene y la expectativa que tiene la gente, bueno, ¿y será que ahora sí podemos hacer tal cosa, lo otro? Sí, inicialmente había, pero bastante incertidumbre y nosotros éramos, en el buen sentido de la palabra, lo voy a decir, como los papás de toda la comunidad. Cuando llega el hijo y le pregunta si puede hacer X actividad, si puede salir a tal lugar, si puede hacer X o Y tipo de acción. Cosas pues que eran de bastante, digámoslo, complejidad, pero que se fueron tornando ya en un ejercicio de tranquilidad, pasar entonces de la incertidumbre, pasar ya a una tranquilidad, de mirar que, por ejemplo, las personas no sabían si ni siquiera podían ir al campo a sembrar, muchas de ellas no sabían si, por ejemplo, podían salir a ir a comprar sus medicamentos, sus alimentos. Muchas personas, en definitiva, por ejemplo, no conocían exactamente si podían celebrar estas actividades litúrgicas con sus familiares. Muchas situaciones que, como lo digo, para nosotros también eran muy desconocidas. Pero en esa etapa de preparación que nosotros planeábamos, era de primero que todo estar muy en contacto con la comunidad. Yo recuerdo que prácticamente todos los días iba a la emisora y todos los días nosotros estábamos informando cuáles eran esas medidas, que todas estas medidas tienden a ser muy variadas, tienden a poder ser reevaluadas, o sea que no gozan de esa característica de la permanencia, ¿no? Como lo decíamos, pasamos de tener la llave totalmente cerrada a irla abriendo, como le digo, con las orientaciones que el señor presidente de la República nos ha enviado a los mandatarios locales. Y vuelvo y yo le digo, en muchas ocasiones, pues estas medidas que parecen un poco abstractas y generales, hay que traerlas a lo concreto y a lo particular de nuestro municipio, pero sí hemos tenido nosotros un respaldo institucional fuerte, la parroquia, las cooperativas, en este caso los transportadores, los comerciantes, las comunidades en general, han venido, digámoslo así, haciendo también ese ejercicio de aprehensión, de recepción, de que es absolutamente importante cuidarnos, que el tema del autocuidado implica también efectos hacia toda la comunidad, pero ese tema de la restricción en muchas ocasiones no se asimila de la misma manera para unos que para otras personas. Y uno sabía que había situaciones internas en muchos de nuestros habitantes que se tornaban complejas y que se aumentaban debido a este tema del aislamiento, a este tema de la cuarentena. También los comerciantes, claro está, pues han sido unos grandes aliados, como lo decía anteriormente, y uno miraba que en principio unas actividades que no se podían desarrollar, miraba uno esa angustia de los dueños de los establecimientos que tenían que asumir sus compromisos, que de todas maneras tienen familia, que ya tienen, digámoslo así, que una serie de obligaciones que requieren ser asumidas, que también de una u otra manera nuestra población sentía un poco restringidos sus derechos, la limitación en cuanto al espacio, en cuanto a las horas de estar en la casa. Eso fue un cúmulo de situaciones bastante complejas, pero que pienso yo, no digo que haya sido un liderazgo autónomo, sino que fue un liderazgo unido de todas las instituciones para ir avanzando, ir, digámoslo,
transmitiendo y ser ante todos los voceros de todas esas disposiciones del gobierno nacional, pero teniendo en cuenta, claro, está el contexto del municipio de Granada. Alcalde, en todas estas situaciones que se han vivido del COVID-19, se han tenido muchas situaciones muy particulares. Por ejemplo, yo aquí recuerdo, alcalde, el lunes festivo del 23 de marzo, cuando se iba a prolongar ya la cuarentena por la vida y se iba a empatar con el aislamiento que había decretado el gobierno nacional, que mucha gente ese viernes había salido hacia muchos destinos, San Carlos, muchas veredas, y cuando se hizo la apertura de esa frontera, de manera pues humanitaria para el paso de personas, recuerdo pues que eso parecía pues algo como de película, uno llegar allá al asilo, ver la retroexcavadora cruzada, ver que se abra el paso para que los vehículos salgan hacia sus destinos, pero guiados con la camioneta de la policía. Recuerdo que usted tenía un megáfono, o sea, una cosa que uno no se imaginaba nunca, alcalde. Sí, eso es entrar a hacer, digamos, sopesar los intereses de la comunidad con el interés de otras personas que son externas a nuestro territorio. Entonces, había visto una situación muy compleja del viernes antes del inicio de la cuarentena, en el cual aún los alcaldes no teníamos las suficientes herramientas, ni teníamos tampoco la potestad de emitir los actos administrativos para hacer atención de esa situación. Muy lamentable que muchas personas aprovecharan el fin de semana para salir, para pasear, de pronto para actividades recreativas y lúdicas, y ya era, digámoslo así, que una etapa posterior, como lo decía la cuarentena por la vida, pero que implicaba también la protección de todos nuestros habitantes. Entonces tomamos la determinación de hacer temporalmente una especie de punto de control, en la cual aprovechamos nosotros con el comisario de familia, con el inspector, con el hospital para hacer tamizajes, y veíamos que venía, por ejemplo, gente de otros municipios bajo los efectos del alcohol, venían niños en condiciones deplorables, venían personas con problemas físicos, personas que de pronto tenían alguna situación compleja de salud. Entonces habíamos tomado la determinación de que aquí a nivel local, en la cabecera, como sabemos que este es un lugar de paso para el municipio de San Carlos, para el municipio de Guatapé, para el municipio de San Luis San Rafael, hicimos en ese caso un cordón humanitario. Previamente habíamos decretado el cierre de todos los establecimientos de comercio, porque me daba el temor de que esas personas ingresaran y agotaran también los víveres, que de pronto se quedaran aquí en nuestro municipio. Entonces lo primero que hicimos aquí a nivel local fue hacer una especie de restricción, pero más que todo orientada a la protección de todos nuestros habitantes. Luego de que se hizo la actividad inicial de restricción para la circulación de los habitantes residentes aquí en nuestro municipio, en la cabecera, y también el cierre de los establecimientos, procedimos a hacer un acompañamiento integral a las personas que debían de salir por orden, claro está, en este caso del señor gobernador de Antioquia, que debían de regresar estas personas que habían salido aprovechando que era un puente festivo, que una vez ya estuvieran fuera de la jurisdicción de nuestro municipio, se hizo en 3 tandas. Ya podíamos nosotros nuevamente tener la certeza, la tranquilidad de que personas que estaban de paso y que no tenían arraigo aquí en nuestro territorio, pues iban a su lugar de destino. Alcalde, ya como para ir cerrando en ese capítulo COVID-19, que por supuesto ha sido uno de los grandes retos que se ha tenido que afrontar desde la administración municipal, ¿qué nos puede contar de ese caso positivo que tuvo Granada? Finalmente se habló mucho de ese caso,
que no era COVID, que murió de, bueno, no sé, hubo mucha especulación. De pronto, como para zanjar ese tema, qué nos puede contar brevemente de ese tema, de ese caso positivo de COVID en Granada? Sí, eso fue posterior a la Semana Santa, en la cual nos informaron por parte de la Dirección Seccional de Salud y del hospital, el gerente del momento, el doctor Víctor Raúl Hoyos Hoyos, nos informaron que luego de realizada la prueba IMG de COVID, había resultado una persona con resultado positivo. La persona había enfrentado unos síntomas y unos signos que son compatibles con ese tipo de SARS o de coronavirus. Y entonces esa persona fue trasladada a un hospital de mayor nivel, porque desde los protocolos de medicina, el hospital local lo que hace es remitir en caso de presentar algún tipo de sospecha o caso atendido aquí en el municipio. Digamos lo que luego de que esa persona fue atendida en el centro o sea, un hospital de mayor nivel, nosotros estábamos haciendo todo el acompañamiento permanente, preguntando, indagando, esperando, digámoslo así, que ese periodo de incubación de 14 días. Y cuando a nosotros nos informan el 30 de abril de que había ya una segunda prueba, pero el resultado salió al día siguiente, que era un día festivo, 1 de mayo, y al día sábado, el día 2 de mayo, iba a ser la persona dada de alta, porque en la historia clínica y en el reporte, pues la persona ya aparecía en la segunda prueba, que es la PCR. La prueba PCR es en la cual se le introduce un elemento de algodón en las vías nasales profundas, que es una prueba de mayor efectividad o especificidad. Había salido negativa. La señora tenía un problema de comorbilidad, o sea, problema ya de mucho tiempo atrás, sufría de una situación coronaria, y entonces la causa de la muerte fue por infarto agudo de miocardio. Lo que sucede es que, digámoslo así, en esa trazabilidad, en el momento en que la prueba ya es valorado por la unidad de análisis médico y con respecto a los antecedentes con los cuales venía la paciente, pues se procedió como se hace en este tipo de casos. Nosotros siempre tuvimos la incertidumbre con respecto a que la persona fuera portadora del virus COVID por varias situaciones. El primer argumento era el estilo de vida de la persona. Era una paciente bastante ermitaña, o sea, no salía en ningún caso de la calle. Era una paciente que vivía sola, que su núcleo familiar era bastante reducido, y que un contacto externo con una persona hubiera sido casi imposible. Entonces miramos la otra posibilidad a través de un objeto inanimado, lo que comúnmente llaman un fomite. Probablemente puede haber sido por esa circunstancia el contagio, pero hay varios hechos que nos llevan a la conclusión en cuanto a que la persona sí hubiese resultado efectivamente como COVID positiva. Lo primero es que nos queda claro que la primera prueba estaba en un paquete de pruebas que habían sido tomadas por un laboratorio, el cual fue, digámoslo así, que objetado por la Dirección Seccional de Salud por la rapidez y por la eso se llama si queremos decir, pues, lo que es el seguimiento
de la prueba, la cadena de custodia propiamente. Lo segundo, porque una vez realizada la prueba, todo el grupo estrecho familiar, ninguno resultó positivo. Lo tercero fue por los hábitos personales de la paciente, no una prueba que no salía a la calle. Y lo otro era la segunda prueba, que era la PCR, que es una prueba así de descarte. La prueba PCR es una prueba contundente en la cual había arrojado negativo. Vuelvo, insisto, la persona ya estaba no en el deterioro de su funcionalidad, sino al contrario, la persona ya estaba recuperando, pero tenía un problema. Sí, le iban a dar de alto, pero tenía un problema de base cardíaco, además de la avanzada edad. Podríamos decir que la señora iba a fallecer de todas maneras por el problema cardíaco, pero no por el COVID. Yo levanté la mano, pero desde un ámbito muy de respeto, diciendo de que consideramos de que la paciente no había fallecido por COVID, porque se habían presentado ya unos antecedentes, más la información que habían dado de la Secretaría de Salud, que había unas pruebas. Entonces me parece que fue una situación bastante injusta porque no hubo la forma de corroborar la situación de la paciente, porque falleció y porque se procedió a su, fue cremada y a su debida inhumación. Pero sí tenemos certeza de que la persona cuando falleció no era portadora de COVID. Científicamente, y no soy médico, pues poder decir de que la causa determinante de la muerte fue el COVID, pensaríamos que no, por todos los antecedentes que hablaba, pero sí podemos decir que la paciente no era COVID cuando falleció. Bueno, entonces yo creo que con esto pues nos queda una explicación, yo creo que al detalle frente al caso COVID Granada, que creo que pues se ha preguntado, se ha hablado y en buena hora por supuesto también se dan todas esas claridades al respecto a toda la comunidad. Bueno, sabemos que estos tiempos, alcalde, pues se habla mucho de esta situación de COVID, de decretos, de que ahora se puede tal cosa, bueno, lo otro, que ahora se vienen dando una reapertura gradual de la economía del país, de los diferentes sectores, pero indiscutiblemente cada vez va llegando más y seguramente usted como alcalde municipal y como líder de la administración municipal y por supuesto desde aquí direccionar todo el desarrollo social y económico de Granada, pues va llegando la inquietud y bueno, ¿cómo nos vamos a ir preparando para la pospandemia, cierto? ¿Cuándo va a comenzar esta etapa? ¿Qué hay que hacer? Porque indiscutiblemente quedan muchos retos. Venía usted, por supuesto, alcalde, inició gobierno con unas perspectivas, llega esta situación, seguramente trastoca muchos planes, pero hay que irnos preparando para este escenario. Y bueno, ¿cómo desde ya, alcalde, se viene visualizando ese tema? Sí, la orientación del gobierno nacional es que cada vez hay más actividades exceptuadas. Lo dice el señor presidente de la República, se debe ir abriendo la llave, pero de una manera racional. Se debe ir abriendo esa llave, pero también con bastante cuidado y atención. Y lo más importante, conocer el contexto local, identificar las posibles causas que le generen algún tipo de contagio en la población. Lo segundo es que usted debe de tener una capacidad instalada aquí en el municipio. Ya tenemos un puesto de control, tenemos con el hospital una mayor capacidad de entendimiento de estos procesos. Hay más educación en la población, hay más conciencia, todo el mundo es con el tapabocas, que también se guardan los protocolos de bioseguridad por parte de las actividades que se realizan del día al día, el aislamiento social. Entonces, digamos lo que en esta fase, que se llama la fase de mitigación, vienen varias actividades al respecto. Lo primero es que tenemos muy claro que la tendencia es abrir mucho más las actividades que se realizan en nuestro municipio. De facto, pues podemos ver que con las excepciones de los lugares donde haya, en este caso, aglomeración de personas, el tema de los bares, cantinas, discotecas, la feria de ganado, el gimnasio, la piscina, el centro recreativo,
inclusive pues los templos. Yo diría que aquí en el municipio la reactivación ha sido plena, y cada vez la orientación es a reactivar muchas más actividades. En Granada podemos hablar de un 90% de una reactivación, ¿o qué porcentaje podríamos decir? Es muy alta porque ya viene la reactivación del transporte intermunicipal, que era de pronto de las grandes incertidumbres que tenía, pero pude dar fe de los controles que se hacen tanto en Medellín, la terminal de transporte norte, que son bastante severos, más también los protocolos que deben de llegar por parte de Flota Granada y de otros vehículos o de otras empresas de servicio intermunicipal, por ejemplo Conorte y Transoriente, pues que podrán hacer, digámoslo así, que el paso por nuestro municipio, más no pueden parar ni pueden hacer ningún tipo de recogida de pasajeros en nuestro territorio. ¿Pero el transporte de San Carlos también se retomaría la otra semana o todavía no se tiene? Ya más que todo va con la decisión que tome la señora alcaldesa, porque es una decisión en conjunto, porque tiene que cruzar por toda la variante. Entonces yo ya he puesto inicialmente esa exigencia que no pueden parar ni en el municipio ni recoger pasajeros en ningún sitio de la jurisdicción de Granada, ni mucho menos pues cargar pasajeros que vengan para Granada, no lo pueden hacer. En este caso, con respecto al tema de la reactivación económica, tenemos trazado un plan, por eso quisimos hacer un break con el Consejo con respecto al plan de desarrollo, porque cuando lo elaboramos pues no estaba todavía la contingencia. Teníamos la premura de presentarlo al Consejo porque es una norma, ley 152, que establece que se deben de presentar en mayo los planes de desarrollo. Salió el decreto 683 y eso fue la oportunidad para tomar como base unas actividades de reactivación. La primera, Dubian, y yo diría que de las más importantes con respecto al tema de la reactivación, tiene que ver con la protección del empleo. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de proteger el empleo, esto implica entonces que las personas tengan la capacidad de tener sus propios ingresos, que tengan también la capacidad de asegurar sus necesidades básicas insatisfechas, que también entonces podamos nosotros darle la oportunidad a quienes tienen los empleos formales de que lo puedan rehacer con las debidas medidas de bioseguridad. Lo segundo tiene que ver con el fortalecimiento del campo, y en ese caso pues vamos a participar en proyectos como Distrito Agrario, con regalías con la provincia, también con el gobierno departamental y con el gobierno nacional, en el cual tenemos priorizado el tema de vivienda, el tema de seguridad alimentaria. Hay un componente inmenso en nuestro plan de desarrollo, lo que tiene que ver con las huertas caseras, lo que tiene que ver con maná infantil, maná educativo y maná plus. Y también otra parte muy pero muy importante es con la ejecución de proyectos. Eso va a generar mucho más capacidad de empleos. La vía Granada-San Carlos ya está en plena reactivación. Las obras que habían sido suspendidas están en este momento en ejecución con los protocolos de bioseguridad, y vamos a iniciar también otras obras con el compromiso del gobierno departamental. El señor gobernador de Antioquia en todas las reuniones ha sido previsivo y nos ha indicado de que si se presenta un caso, pues no podemos llenarnos de paranoia, sino que la idea es saber cómo atender el caso. Yo pienso que inicialmente había mucha incertidumbre en el mes de marzo, pero ahora podemos decir que en la medida y con la experiencia que nosotros hemos tenido, tanto con lo que nos comparten otros municipios, que hay una gran cantidad de casos, como en el contexto local, tenemos esa capacidad de asimilar en la medida en que presente un caso y saber que debemos de realizar todos los protocolos para que esas personas se recuperen. De todos modos, alcalde, entonces nos va el mensaje que uno ve, lo que usted habla ahora con el tema
y que llega desde el gobierno nacional y desde el departamental, es ir abriendo la llave y es prácticamente pues ir conviviendo con esta situación que hoy vemos a diario en las noticias, en toda parte, COVID-19, adaptarnos como a esta nueva dinámica mientras va pasando y mientras logramos pues digamos que acoplar todos los sectores productivos y sociales a esta situación del COVID. Sí, eso es muy, pero muy importante. Primero, analizar el contexto local. Vuelvo y les digo, a pesar de que las medidas que adopta el gobierno nacional o que emite tienen la característica de ser abstractas y generales, en cada municipio hay que dar la ejecución material y, digámoslo, pues para el contexto de cada uno de nuestros municipios. Lo más importante es conocer, digámoslo así, los factores de riesgo. Sabemos muy bien que de una u otra manera, en el sentimiento y en la visión de cada uno de nuestros habitantes, sin lugar a dudas, el tema del autocuidado, el distanciamiento social, el tema del tapabocas, el tema de mantener ante todo las distancias debidas. Las actividades en pleno en nuestro municipio, exceptuando las que están absolutamente vedadas, pues se desarrollan con total normalidad, no tanto con el tema del temor al COVID, sino que más que todo es la importancia de saber efectivamente cómo reaccionamos en el caso de presentarse un caso, pero también manteniendo, claro está, racional y adecuadamente unas medidas que permitan también la protección de todos los habitantes, pero también, claro está, pues esa reactivación económica que ha venido manifestando el gobierno nacional. Alcalde, como para ir cerrando nuestra entrevista, de todos estos, hablando un poco de lo que ha sido este inicio de gobierno, bueno, se están retomando, como usted lo decía, alcalde, temas y proyectos importantes para el desarrollo social y económico del municipio de Granada. Proyectos que tuvieron una suspensión debido a esta situación que viene pasando, la que hablábamos ahora, pero que son proyectos de sumo impacto, como es Granada, la vía Granada-San Carlos, también los diferentes proyectos de placahuellas, proyectos que vienen desde la administración anterior y que vienen continuando su ejecución en la actual. ¿Cómo van esos proyectos, alcalde? Parqueadero, pavimentación vía Granada-San Carlos, ¿qué nos puede contar? Y esos nuevos retos que siguen para la administración, alcalde. Es correcto. Lo primero es importante decir, Duyan, que las administraciones se complementan unas con otras. Y le voy a poner el caso, la vía Granada-San Carlos, pues fue en esta ocasión un recurso asignado de regalías, pues pero que el direccionamiento lo tenía la gobernación de Antioquia del doctor Luis Pérez Gutiérrez y siendo alcalde Omar Gómez Aristizábal. En este momento está en plena ejecución, van ya 2.8 kilómetros pavimentados de un total de 9 kilómetros que se van a pavimentar en esta fase, va hasta el kilómetro 16, están garantizados los recursos para esta fase plenamente, entonces está en este momento en ejecución con todas las debidas acciones de bioseguridad. Y de la administración anterior, pues había, por ejemplo, el terminar... Alcalde, en ese tema, la vía Granada San Carlos, sí que para interrumpirlo, leí por ahí varios comentarios en redes y en algunos portales regionales que hay muy buen ambiente por parte de la gobernación de Antioquia para que se continúe. Faltarían unos 10 kilómetros para que por fin terminase esa pavimentación de este importante corredor vial. ¿Qué nos puede contar al respecto, alcalde? La visión del gobernador de Antioquia con respecto al tema de las vías es primero garantizar la conectividad de circuitos viales que unan cabeceras de municipios, y es un tema de absoluta justicia y equidad, cerrar esos corredores que se consideran, como lo decía anteriormente, fundamentales para el desarrollo de las regiones. El tema de la vía Granada San Carlos es un tema de historia, digámoslo así, que es un tema de memoria, es un tema, si podemos decirlo, también de dolor, de violencia, pero que ahora es de esperanza. Como usted lo decía anteriormente, pues vienen informaciones, yo diría que ya un poco más estructuradas,
con respecto a la culminación de la vía Granada-San Carlos, esperando pues claro está que desde la dinámica departamental sí se consolide ese compromiso. Primero que todo pues han habido personas supremamente interesadas en terminar esta obra, lo mismo que los mandatarios tanto de San Carlos como de Granada. Consideramos fundamental para la estructuración de este anillo vial de embalses y también pues para efectos de saldar esa deuda histórica que se tiene con estas comunidades. Está plasmado en el plan de desarrollo la intervención de la vía Granada-San Carlos. En este momento se encuentra en fase de diseños, entonces pensaría yo que si no pasa una situación excepcional, esperemos a ver qué pasa en el contexto departamental, podríamos tener nosotros ese sueño vuelto realidad de convertir a Granada y San Carlos en dos polos de desarrollo, en dos municipios hermanos y en dos municipios que podemos nosotros decir que vamos a compartir un poco más con cercanía todas esas identidades que nosotros podemos compartir. Y también pues importantísimo decirlo, de que la clase dirigente de la región pues mira siempre como una prioridad terminar la pavimentación de esa vía. Dentro de las intervenciones que están priorizadas en vías secundarias, vuelvo e insisto, está ya enclaustrada la vía Granada-San Carlos. Quedaría pendiente otra fase muy importante que ya la hablamos con el doctor Juan Pablo López, como lo es la recuperación de la vía autopista Granada, lo que es esa fase entre la vía Granada-Cocorná por el ramal, terminar también lo que es la conexión con San Luis por el sector de El Chocó, terminar una parte que faltaría en el sector de la Sonadora y ya pues sería la intervención de las vías terciarias. En este momento pues de ejecución, y digámoslo así, que podemos decirle de esa buena herencia que nos dejó el alcalde Omar Gómez Aristizábal, está primero que todo el Centro de Bienestar del Adulto Mayor, o la CAM, Centro del Adulto Mayor, que también pues fue entregada, o más bien fue recibida en ejecución y que ya está totalmente terminada, una inversión estupenda que hizo la gobernación anterior y el señor alcalde Omar Gómez Aristizábal. Fue un bonito regalo que le dejó a nuestros adultos mayores. En este momento se encuentra en ejecución lo que es la vía comúnmente que llamamos a zona fría, que es en Placahuella, una inversión bastante gruesa, son 2.5 kilómetros para facilitar la movilidad por el sector de Bahitos, La María, el sector también de Minitas y el sector de San Matías. Y también otra vía que considero de absoluta justicia y equidad, como lo es el acceso a El Vergel. Adicionalmente, lo que es la terminación de el parqueadero público del municipio, que en este caso es una inversión y que también era uno de los proyectos estratégicos y necesarios para nuestra comunidad. Está ya en la fase final, falta una adecuación de unos taludes y la puesta en marcha de servicios públicos, y también lo que es la pavimentación de la vía entre o la quiebra, son 1.700 metros. Que es en asfalto, alcalde. Concreto rígido, hacia pavimento, pues, no es placahuella, sino riego, pavimento. No, es pavimento. Es pavimento con todas las indicaciones, son 1.700 metros, que va a ser como el punto de llegada para lo que es el sector del inicio de las vías hacia Las Palmas, o sea, el sector de Calderas, el río Calderas, y ya la otra que va, en este caso, para el sector de Santa Ana, por la vía La Quiebra. Claro que sí, alcalde. Llegarán momentos para hablar más al detalle de todos estos temas de desarrollo de infraestructura y de desarrollo social.
Alcalde, pero antes de cerrar nuestra entrevista, queremos hablar para hablar de tres temas finales Sí. en nuestra entrevista, en esta tarde, donde estamos pues conociendo un poco acerca de la gestión de la administración municipal. Bueno, lo primero, alcalde, que quiero preguntarle es acerca de, hemos visto un mensaje de solidaridad de parte de suya como alcalde municipal, de la alcaldía municipal, de las alcaldías del departamento con el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. ¿Qué podemos hablar de esta situación? Pues vean, desde el ámbito eminentemente institucional, le hemos nosotros manifestado el apoyo irrestricto y el respaldo de una manera contundente al señor gobernador de Antioquia, primero por lo que representa la figura del señor gobernador, lo que representa ante todo para todos los antioqueños que en este momento el señor gobernador de Antioquia se encuentre subyúdice, o sea, bajo esta situación, es una situación que nosotros consideramos que él debe afrontar ante las autoridades correspondientes. Claro está, pues todos los funcionarios públicos nos corresponde ante las autoridades competentes, pues en el momento en que seamos llamados, en que seamos requeridos o que seamos investigados, pues presentar nosotros también estos medios probatorios que permitan, primero que todo, dar claridades y sobre todo ante la opinión pública, generar la confianza necesaria en las instituciones y en los gobernantes. Como nosotros hemos mirado la situación, pues desde en muchas ocasiones del desconocimiento de nuestros habitantes, de nuestra población, pero en el rigor jurídico, pues hay que entender que cuando ocurrieron esos hechos había un procedimiento y una normatividad que era la Ley 600, que permitía que en estos casos la Fiscalía pues pudiese decretar, en este caso, privaciones de la libertad, medidas de aseguramiento sin beneficio de excarcelación. Si nosotros vamos a otro contexto, consideramos que es una situación absolutamente injusta para el señor gobernador, pues son hechos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás, que efectivamente la obra está en disfrute de toda nuestra comunidad y que el señor gobernador tenía, en este caso, ya había delegado esa función a un subalterno, como lo hacen en estos casos los funcionarios y en este caso pues los mandatarios de esa investidura. Él no puede estar pendiente de todos los contratos que se ejecutan, él no puede estar tampoco al detalle verificando el cumplimiento efectivo de las reglas contractuales y además de que en este tema de contratación pública hay un océano de normas inmenso, es grandísima la cantidad de normas. Entonces esta situación pues a nosotros nos ha afectado en el ámbito personal. Considero, yo le tengo un afecto muy especial al señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Le tengo una consideración especial pues por algunos hechos aquí en el municipio, primero que todo desde el propio Guillermo Gaviria, cuando vino la Parcha del Adobe, cuando fue gobernador. Aquí existe un lugar de memoria como es el Parque Guillermo Gaviria. Cuando fue gobernador de Antioquia, le tocó al alcalde de turno, sé que fue muy considerado con Granada, lo ayudó mucho para que en ese momento que estaba toda esa situación de ir recuperándose el municipio, tuvo una mano amiga de la gobernación. Cuando yo tuve la oportunidad del primer mandato que fui alcalde, pues con Aníbal Gaviria, a pesar de ser el alcalde de Medellín, hicimos un trabajo estupendo en procesos de retorno, en procesos de reubicación, de memoria, trajimos el gas domiciliario por red. Entonces, ya cuando estábamos en el proceso electoral, inmediatamente pues arropé con mucho entusiasmo su candidatura aquí en el municipio. Pues claro, habían otros más candidatos y otros líderes que lo estaban apoyando, pero yo de entrada sentía una gran alegría porque él iba a ser el gobernador sin lugar a dudas.
Pero con esta situación que está viviendo el señor gobernador de Antioquia, pues esperamos que todo se aclare, esperamos pues que sea rápida la definición jurídica de su situación y que vuelva nuevamente a regentar con todas las atribuciones los destinos de Antioquia, porque si nos podemos a mirar su plan de desarrollo es bastante ambicioso y estamos nosotros también prestos con respecto a ese plan de desarrollo, traer muchas inversiones para nuestro municipio. Y desde el ámbito eminentemente personal, pues siento una gran consideración, siento pues también en este caso gran solidaridad por lo que le está pasando al señor gobernador, pero vuelvo, insisto, pues son las explicaciones que hay que dar en su momento y ante las autoridades correspondientes. Alcalde, esta semana leí en sus redes sociales un llamado y un mensaje de unidad que hacía, por supuesto, a toda la comunidad, donde en el mensaje hablaba que pues busquemos siempre hablar bien de Granada. Vienen muchos retos, vienen muchas cosas por hacer, pero quizás, alcalde, es el mensaje que usted quiere amplificarle a toda la comunidad, un llamado a la unidad a pesar de las diferencias que pueden existir, que nos unamos en torno a propósitos comunes. Sí, en ese sentido, cuando yo expresaba en las redes sociales unidad, no era demagogia, sino que considero que ese es el camino, el entendimiento. Hay puntos de vista diversos, pero yo creo que hay más puntos de convergencia y de encuentro. Y cuando yo escribí eso, rememoraba la Granadatón, rememoraba cuando fue todo ese proceso de reconstrucción, cuando fue ese proceso que se hizo con la ley 617, cuando ya vemos que el municipio lleva 5 años sin homicidios, cuando vemos que hay un buen ambiente con respecto al acompañamiento interinstitucional, que simplemente pues hay momentos de complejidad. Yo diría que uno de ellos ha sido lo generado por esta incertidumbre y la contingencia del COVID, pero que, digámoslo así, podemos decir que existe buena capacidad instalada en nuestro municipio. El corazón de los granadinos es bastante bondadoso, de que en términos generales ha existido una pero muy buena armonía con las diversas acciones que se han venido aquí realizando, que digámoslo así, que existe la gobernabilidad, que es un municipio que lo recibí con muy buena capacidad para generar inversión, que de todas maneras hay que aprovechar las potencialidades que tiene nuestro territorio, que se ha ganado mucho, pero mucho en el tema de seguridad y convivencia, pero no se puede fallecer, hay que seguir avanzando mucho, pero mucho más, que podemos decir que en términos generales la ciudadanía confía mucho en las instituciones, que podemos decir también que existe ante todo un gran horizonte, veo yo una perspectiva de nuestro municipio bastante importante, no solamente por las obras y por las intervenciones que vienen, sino que también más que todo por esas generaciones que ya están pidiendo pista y que van a ser los que regenten los destinos de nuestro municipio a futuro, que podemos decir también sin lugar a dudas que tenemos un acompañamiento desde las instancias departamentales y nacionales, que ya Granada hace parte de estos esquemas asociativos que le permiten también compartir experiencias y también fortalecer procesos a nivel externo y a nivel interno, que existe también una fortaleza comunitaria aquí en nuestro territorio y que, digámoslo así, que hay toda una capacidad y un ambiente estupendo, que también pues es importante decirlo y manifestarlo, que tenemos la certeza y estamos absolutamente seguros que la única manera de que nuestro municipio siga avanzando, que podamos reducir mucho más estas brechas de inequidad, es trabajando de la mano
y unidas todas las instituciones. Así es, alcalde. Seguimos entonces también desde nuestros medios de comunicación comunitarios, pues acercando y siendo ese puente entre las instituciones y entre la comunidad. Seguramente quedaron muchos temas para seguir conversando en posibles y futuras entrevistas. Se vendrán, por supuesto, muchos retos, muchos desafíos para el desarrollo de nuestra comunidad. Y ahí estaremos presentes porque, por supuesto, procuramos que todo en nuestro municipio, por supuesto, marche de manera indicada y queremos, por supuesto, que nuestro municipio siga por esa senda del avance y del progreso. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros este rato. A usted, Dubian, le agradezco mucho, lo felicito por el trabajo que viene realizando tanto desde el espacio de la emisora Granada Estéreo como desde el canal Baos TV, y el mensaje que le envío a toda la comunidad siempre es de que trabajemos de la mano, que trabajemos unidos, que lo decía el mensaje en redes sociales. Hombre, aquí están pasando cosas supremamente agradables, buenas, que en términos generales pienso yo que se ha venido haciendo un trabajo muy importante para la atención de esta contingencia, pero eso solamente es una etapa de la historia de nuestro municipio y vienen muchas cosas buenas, sin lugar a dudas, para beneficio de todos nuestros habitantes y de toda la comunidad granadina. Estuvimos conversando con Freddy Castaño Aristizábal, alcalde municipal. A todos ustedes, gracias por estar en la sintonía, quienes están en redes sociales, muchísimas gracias, quienes nos ven por nuestro canal Baos TV o nos escuchan por nuestra emisora.